Buenas tardes, estamos ya comenzando el diálogo de este día y hemos invitado al señor doctor Augusto Tandazo. Él, además de abogado, es un analista permanente de temas petroleros, pero también de la realidad nacional. Comentaba antes de iniciar el programa, como se suele decir en off, cuando ya le pica la arena política, y decía que sí que es posible que hay que pensar, que hay que ver, que el país necesita, yo creo que el país necesita también que gente como el doctor Augusto Tandazo intervengan en la vida política nacional. Y ustedes van a ver las razones, normalmente en los medios que le invitan encuentran las razones, porque es él casi un militante de la opinión pública y los medios recurrimos a eso. Bien, antes quería recordarles que en nombre del municipio de Quito estamos trabajando en el intercambiador de la Granados, más obras para vivir mejor, la alcaldía de Quito. Doctor Tandazo, bienvenido, buenas tardes. Un tema que se ha discutido, digamos que el gobierno nacional lo planteó como una cosa más o menos novedosa, como que iba a traer un progreso al país, y es la matriz productiva. Normalmente, usted ha explicado en otras ocasiones también, pero quisiéramos refrescar la memoria. ¿Qué hemos de entender por matriz productiva? Nuevamente, gracias por estar aquí. Gracias, Francisco, por su invitación y un saludo a los televidentes y radiovidentes. El gobierno mismo se crea sus propias contradicciones, yo no sé si son a propósito, pero al final confunde a la opinión pública. A ver, hay tres conceptos que son muy claros. Transformación de la matriz productiva, donde está toda la producción del Ecuador de todo tipo. Transformación de la matriz energética, importantísima, porque es en el enclave de la economía, la base, claro, para la otra, para la primera. Transformación de la matriz eléctrica, que es una parte chiquita, pequeña, de la matriz energética. En donde casi como que se le ha dicho al país que están transformando la matriz energética. Sí, claro que todo impacta, pero fundamentalmente es la matriz eléctrica. Entonces, para comenzar por el tema de la matriz productiva, no se hace absolutamente nada, es más, se dan pasos en contra en lo que es una adecuada, necesaria, oportuna e inmediata transformación de la matriz productiva. Cuando uno analiza el PIB, se ve que el 12% del PIB son manufacturas. Mientras tanto, el 50% del PIB es comercio. Entonces uno dice, este es un país absolutamente amorfo, donde lo que prima es la especulación. Cuando uno espera ver que se construye una industria, se construyen malls, se construyen comercios. Entonces, pero viene el tema, ¿por qué estamos con una situación de desarrollo industrial tan pequeña? ¿El 50% está incluido el petróleo? No, no sería una, no, 10% del PIB es petróleo. Ya. El 50% es comercio puro. Es comercio puro. Entonces uno dice, ¿qué se hace por la producción nacional? Un país sin producción nacional no va a ningún lado, porque eso es algo de lo que trataba en su momento Myrdal en el círculo vicioso de la miseria. Si no tenemos producción nacional, sencillamente no vamos a tener ahorro. Claro. Ahorro interno. Y si no generamos recursos. No generamos recursos, pero entonces viene el tema, ¿por qué? Porque fundamentalmente en el país se han acostumbrado a determinados círculos de poder muy cercanos a los gobiernos de turno, y este no es la excepción. En donde todos se lo pintan al gobierno como que la solución es atraer inversión extranjera. Y yo digo, sí, la inversión extranjera es necesaria, nadie puede tener esa posición. Porque es un país que necesita inversión extranjera. Pero no es todo inversión extranjera. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda. Que traigamos turbinas del exterior, perfecto, aquí no producimos turbinas. Pero, por ejemplo, que se haga el movimiento de tierras de la refinería del Pacífico con una empresa internacional como Odebrecht, es un disparate. Que se construya la línea de 500 kV que conecte el Coca-Cola Sinclair con el Sistema Nacional Interconectado, es otro disparate. Porque eso se ve que todo va en contratación extranjera. Este gobierno, a diferencia de lo que predica, en la práctica ha privilegiado la inversión extranjera para actividades que las puede realizar el inversionista nacional. Pero adicionalmente, el inversionista nacional es un inversionista que se siente permanentemente perseguido. Le aplican el 5% a la salida de los capitales,
no tiene ningún tipo de incentivos. Cada año hay movimiento de los salarios y remuneraciones que por norma constitucional se los tienen que hacer, así la economía esté sana, lo cual es un despropósito. Y en definitiva el inversionista al final termina diciendo, ¿yo qué hago invirtiendo en el Ecuador? Claro. Porque incluso puede pagar miremos estos 9 años y medio de gobierno, en donde prácticamente el eje político sobre el que ha construido su discurso el gobierno ha sido el enfrentamiento social, el enfrentamiento de clases, el estigmatizar al empresario, a la persona que genera una economía, que genera empleo, como el causante de todos los males. ¿Es el discurso de la lucha de clases de los años 60 los que usted cree que se han reivindicado en el discurso del gobierno? A ver, yo pienso que el tema de la lucha de clases tuvo su estructuración y fundamentación en la doctrina marxista, que démosles el beneficio de inventario. Lo hacían desde una óptica mucho más de altura, de mayor nivel, de mayor omnivisión de los problemas. Esto no es más que un populismo sostenido con un enfrentamiento basado en el resentimiento social. Entonces no es lucha de clases. O sea, es que aquí hay un levantar el discurso desde el resentimiento y ¿qué sería? ¿Un rencor social? Un resentimiento, un rencor social para hacerle creer a la gran masa de ecuatorianos que están trabajando por las masas empobrecidas. Cuando la mejor manera de trabajar por el pueblo es teniendo una economía sana, pues. Teniendo una economía que genere empleo, una economía que fortalezca las debilidades que tiene el Ecuador. Y que incluso tenga empresarios fuertes. Claro, que no pase un estornudo en el precio del petróleo y la economía se va para abajo. Y que después comencemos a encontrar que el causante de esto es el terremoto. Cuando se dé el terremoto, pues la economía ya estaba prácticamente en una crisis insostenible. Pero esto es un poquito más nomás, ¿no? Entonces, doctor Tandazo, de estos 3 puntos que usted nos recuerda de qué es la matriz productiva, nos topa uno que el gobierno usa con frecuencia como gran importancia, que tiene publicidad, que es esto de las hidroeléctricas. Y en las hidroeléctricas, la más grande, que es la emblemática, están entregadas con demora, pero 4 de las 8 turbinas. O sea, uno podría decir, está entregado que el 50%. Y usted dice, oigan, pero eso ni siquiera ha sido una inversión que pudo haber sido de la seguridad social, una cosa de... ¿Cómo analizamos? Tenemos hidroeléctricas, dice el gobierno, la Soplador está, que incluso ya la quieren vender, está el Mandarayacu, algunos dicen que eso todavía no está conectado. ¿Usted puede ayudarnos a hacer un panorama de este emblema del gobierno? Desde luego, primero tenemos que retroceder un poco para quitarle el discurso al gobierno en algo que de tanto repetirlo se pretende que la ciudadanía se convenza de que es así. Cuando terminaba el gobierno del presidente Palacio, se dictó la ley del FEISEG. ¿Sí? ¿En qué consistía la ley del FEISEG? En la creación de un fondo en donde iban a ir todos los dineros producto del bloque de Occidental. La Occidental venía produciendo 100.000 barriles diarios y esa ha sido la producción casi constante de todos estos años de gobierno. Que es un poco lo que le ha sostenido, digamos. Claro, que esto es una producción enorme porque le ha generado al Estado cerca de 20.000 millones de dólares en este gobierno. Y de ahí venía un porcentaje para el FEISEG. Y no, el total. ¿El total? Total. Porque ya en el año 2000, a finales del 2006, se queda un fondo en el FEISEG de 1.167 millones de dólares. Claro, que queda ese fondo que lo recibe el gobierno. El total de los ingresos de los campos de la Occidental van a este fondo. ¿Qué se perseguía con este fondo? Se perseguía que este capital sirva precisamente para la transformación de la matriz energética. Porque en el artículo 3 de la ley del FEISEG se dice que este dinero irá para la inversión en hidroelectricidad y adicionalmente para determinados proyectos petroleros que se los cita con nombre y apellido. Para ¿No es cierto? Se dice, por ejemplo, la construcción de la nueva refinería, necesaria porque estamos importando, más o menos, estamos importando alrededor del 60% de los combustibles que se consumen en el Ecuador. Entonces es obvio que necesitamos una refinería para evitar ese desangre. La repotenciación de la refinería actual, cambio de tuberías del SOTE y una cantidad de proyectos que están allí. Y esa ley incluso decía que cuando se hayan cumplido estas inversiones en hidroelectricidad y en estas obras en el sector petrolero, se constituirá un fondo de contingencia, FAC.
Muy bien. Estaba ahí la plata. Estaba ahí la plata, pero esa plata que nos permitía, Francisco, que con este dinero que era seguro, pues, porque es nada más contraer préstamos, pero con cargo a este dinero que permanentemente se iba nutriendo, podíamos haber escogido nosotros desde el 2007 ¿a quién iba a construir? ¿A quién íbamos a contratar para que haga las hidroeléctricas? Que eso es un caso totalmente diametralmente diferente de lo que hizo el gobierno. Primero, contratar créditos. Porque sí, están comenzando... Se gastaron el fondo. Se gastaron el fondo. No, lo eliminaron al fondo. Claro. Y ese fondo que ya había entró al presupuesto del Estado, el primer año, ¿no? Que es el estilo de este gobierno. Ahora, todo el 2007 se dedicaron a prácticamente gastarse este fondo. Ya. Pero cuando hacíamos opinión pública en esos años y decíamos, esto es malversación, esto es peculado, porque estos dineros no pueden ser tocados, no son dineros del presupuesto del Estado para hacer transferencias de partidas. Entonces recurrieron a la Asamblea Constituyente y en abril del 2008 obtuvieron, siempre existen trampas, ¿no? Claro. Dictaron una ley que se llama Ley de Recuperación Económica, conocida vulgarmente como la Ley de la LORUPE, para decir un montón de cosas, pero fundamentalmente dictaron un artículo que diga derógase la ley orgánica del FEISEP. Pero hasta ese rato estaba vigente. Estaba vigente. No. Entonces, de allí para acá, no se hizo ningún tipo de inversión en hidroeléctricas. Cuando ya el presidente estaba prácticamente entrando a este último periodo, recién comienza la desesperación, bueno, ¿y qué entregamos al país? Y aparecen los créditos chinos. Créditos chinos, primero con unos intereses descomunales, fuera del mercado, tasas que superan el 7%, cuando normalmente los créditos no superan el 3%, por no decir el 2%. Y luego, algo que es deleznable, que lo hemos criticado en los gobiernos más retardatarios, es la imposición de la empresa constructora, contratista, a dedo por el lado del préstamo. Entonces volvimos a lo mismo de lo mismo. Y ahí van a decir, pero cambiamos, es un gobierno chino, es casi comunista. Sí, bueno, el gobierno chino de comunista no tiene nada. El gobierno chino hizo algo interesantísimo. Entraron a lo que en el marxismo se denomina el periodo de acumulación de capital. Acumularon capital en base a la pobreza de algunas generaciones que les apretaron el estómago. Y luego compraron patentes, metieron maquila y aprendieron a competir. Y hoy es un país capitalista perfecto, con los mismos defectos del capitalismo expoliador. Entonces, a nosotros nos miran como un país al que se lo tiene que explotar. Y nos mandan empresas que hay que ver las auditorías que se han hecho de algunos contratos que dan vergüenza. Dan vergüenza porque no solamente que el aspecto constructivo, laboral, el aspecto constructivo es totalmente cuestionable, pero aparte de eso, el trato y las relaciones laborales con los ecuatorianos, nunca ha habido empresas que han tratado tan mal al ecuatoriano. Y además el tema ambiental. Entonces nos tuvimos que meter estas empresas chinas porque el gobierno prácticamente se engulló. Se comió todo el dinero del bloque occidental y lo volvió un solo... metió toda la cuenta única del Tesoro Nacional. Y ese ha sido el discurso del presidente Correa. Los fonditos, ¿de qué me sirven los fonditos? Y él dice algo que es interesante. Dice, es que ¿qué hacemos con esta plata inmovilizada? No, si la plata no iba a estar inmovilizada, porque esa plata iba a servir como capital de semilla para un montón de proyectos. Nadie le decía que para no endeudar. Claro, pero no era para tener en una cuenta, pues. Esa es una de las falacias que dice el gobierno. Esto era para promover el desarrollo, pero no para gastarlo con una política que ha tenido este gobierno de un gasto prácticamente descomunal. Muy grotesco. Y hace crecer la deuda pública a niveles alarmantes, cuando en el informe de auditoría de la deuda pública anterior, de la deuda pública contraída por gobiernos anteriores, el eje de análisis era el endeudamiento agresivo y el endeudamiento actual. El PIB está más o menos en 70.000 millones de dólares. Y no se puede endeudar el país más allá del 40% del PIB. Pero ahora van a pasar una ley que requiere para continuar con la refinería del Pacífico, dicen, que le permita aumentar ese 40% del PIB. El tema de la refinería del Pacífico
es algo con el cual le tomaron del pelo durante Ya. todos estos Pero años hemos de entregado gobierno. pozos petroleros productivos para que pueda funcionar esa refinería sobre la que alguien está ganando plata. A ver, los constructores fundamentalmente porque han gastado cerca de 1.300 millones de 1.200, dólares 1.300. en movimiento de tierras. Es una irresponsabilidad total. Solo en este gobierno se ha visto algo que lo vimos con toda nitidez en Coca-Cola y también lo vemos en la refinería. Ya. O sea, primero hagamos el proyecto, lo básico, y después los estudios, la carreta delante de los caballos. Se metieron a Coca-Cola Sinclair sin haber verificado el caudal que tenía. Por eso es que inauguran solo cuatro turbinas que generan 750 megavatios. Y no Vamos a ver ¿Cuándo pueden, cuándo pueden generar los 1.500 megavatios, porque los estudios INESEL decían que allí no puede si no hasta 800, generarse más de 850 ¿no? megavatios. Y lo mismo en el caso de la refinería del Pacífico. No se sabía ni siquiera qué crudo era el que se iba a procesar, de dónde venía ese crudo para hacer un análisis económico de sustentabilidad O a quién íbamos a comprar, y de por sostenibilidad último. del proyecto. Porque no es un tema de poner una panadería, ejemplo, en donde la harina entra a precios locales o internacionales. Si compramos el petróleo a precios internacionales, ningún gobierno va a poder sostener la política de precios de los combustibles, que son subsidiados. Entonces se metieron a hacer por hacer. Lo anunciaron el 2007, lo dijeron, la refinería arranca el 2008 en Jaramijó. No se habían enterado que en Jaramijó no era posible hacer una refinería, porque ahí están las bases de la Armada. Luego que la vamos a hacer en el Aromo. Y para vergüenza de este gobierno, en la semana que estuvo aquí el presidente Chávez poniendo la primera piedra de una refinería que se iba a inaugurar el 15 de julio del 2013, ahí se iba a inaugurar, se iba a construir desde el 15 de julio del 2008, la subsecretaria de Medio Ambiente declaraba en esa misma semana que no habían los estudios ambientales en Pacoche. Pacoche es el sitio del Aromo donde se construía la refinería. Perdón. Entonces, lo único que se ve es improvisación. Ahora, respecto de la matriz productiva, ¿qué hacer con el suelo? Claro. ¿Qué hacer con las industrias? ¿Qué tipo de industrias? ¿Qué hacer con el control poblacional? Porque mientras no se tenga una política poblacional en el mundo y en el Ecuador en particular, prácticamente la presión sobre la oferta de alimentos y sobre la oferta de energía hacen inviable cualquier tipo de solución. Los municipios no saben cómo salir de los problemas. Tandazo, el terremoto nos acaba de demostrar que no hemos sido capaces de responder por áreas en una población como es la de Manabí y Esmeraldas. Descubrimos que no tenían agua potable, que no había alcantarillado, que las carreteras que están y que se dañaron no son quizá las que necesitaban, pero todo el mundo nos dice, pero están las carreteras, son lindas. Ya está la mitad de una de las hidroeléctricas, Sopladora está. ¿Qué nos faltó para ir un poco descubriendo todo esto que el gobierno sí dice que ha hecho, aunque no nos dice cuánto mismo termina de costar? Usted ya va a entrar al tema de cómo dirigir, cómo vamos a ver la población, dónde va a estar la producción, en qué nos podemos especializar, diría yo. Claro que sí, Emir Francisco. En el tema del terremoto, permítame decir algo. Para vergüenza del país, los helicópteros que trabajaron en las tareas de rescate fueron los helicópteros rusos que nos prestó el gobierno peruano, porque no teníamos los DRU. Y los DRU fueron adquiridos precisamente para tareas de búsqueda y rescate y de salvamento. Esa era una bofetada a cómo actuó el gobierno en esa contratación írrita que se hizo. Y entonces tuvieron que vender los helicópteros. Helicópteros, los rusos, que fueron descalificados en el concurso por malos. Y que en esos mismos días el gobierno peruano compró 24 helicópteros rusos. Porque no son malos, pues, Francisco. Claro, están ahí, pero no había que comprar DRU. Ahora, ¿no era cambiar de mercado un poco, alterar esto? No era cambiar de mercado, era un tema de una absoluta irresponsabilidad. Yo pienso que va a tener que en el próximo gobierno volverse a auditar todo lo auditado. O sea, porque los filtros de la Contraloría no funcionaron. Y eso tendrá que responder el Contralor General del Estado. ¿Cómo puede decir
que en un pliego, en un concurso, se exija que la empresa que oferta los helicópteros oferte helicópteros con certificaciones internacionales, FAR norteamericana o JAR europea, para que puedan circular, habida cuenta que incluso 2 helicópteros o uno, no recuerdo si uno o 2, iban para el señor presidente de la República. Y no exigieron eso. No exigieron eso y sustituyeron con una, esto es hasta de Ripley, con una certificación otorgada por Chile respecto a los helicópteros, cuando Chile ni siquiera compró los helicópteros, porque les pareció que no eran aconsejables. Y entonces no tenían instrumentos de anticolisión, problemas en comunicación satelital, problemas en el motor del rotor de cola, ¿Qué es lo que y etc. colas. Es más, el gobierno hindú, y esto ha publicado en el Hindustan Times de esa época, prohibió a la armada hindú comprar los helicópteros Dhruv, que los produce una empresa privada, y dice, textual, dice, por no reunir requerimientos operacionales básicos. Pero cobramos los seguros, no hemos perdido plata. A ver, cobramos los seguros, pero aquí viene el tema, 2 temas importantes con el de los seguros. El cobro de los seguros nos debería generar una capacidad adquisitiva que pueda permitirnos sustituir. Entonces sí se cobran los seguros, pero con ese dinero ya no podíamos comprar algo importante por el paso del tiempo. Decía el señor Cordero. Es que la economía la economía que manejan en las altas esferas, los conceptos económicos son absolutamente errados. Y en segundo lugar, partamos de un concepto. Partamos de un supuesto no consentido, que sí cobramos los seguros. ¿Y por qué con ese dinero que cobraron los seguros no compraron nuevos helicópteros? ¿Dónde se llevaron el dinero? ¿Qué hicieron con cuando se necesitaban y se necesitan los helicópteros? Yo voy a poner un ejemplo. Ojalá esto no suceda, pero tenemos presente el tema del Cotopaxi. Si se llega a dar lo del Cotopaxi, vamos a hacer transportación aérea inmediata para poder evacuar la gente, porque serán ríos de lava que vayan por todo tipo de sitios y habrá gente atrapada. Y habrá que sacarla. ¿Con qué helicópteros? Si para eso eran los helicópteros. Y entonces, ¿qué pasó? Los helicópteros, además, los 4... En realidad, nadie se ha preguntado qué se hizo con la plata, si en realidad hemos cobrado ya los seguros y además ha venido más plata que la que invirtió el Estado. Deberíamos tener helicópteros. Eso se llama en administración costo de reposición. Claro. O sea, reposición, pues. Entonces no se hizo. Ahora, en el tema, aquí tenemos un tema muy interesante en el tema eléctrico, para que la gente tenga una visión global de las cosas. Porque yo quiero llevarle a través del tema eléctrico el proyecto de las cocinas de inducción y la sustitución del gas. A ver, el tema de las cocinas de inducción es otro tema que es de Ripley. Sí, pero antes de llegar a la de las cocinas, sí quisiera que termine la visión esta del tema eléctrico. A ver, en el tema eléctrico, en el balance energético nacional, en el consumo energético nacional por fuente, y estoy tomando cifras del gobierno, para que no me digan que estoy inventándome cifras. El consumo por fuente nos dice que el 14% del consumo energético nacional es electricidad. 14, no es más 14. Que eso. O sea, que estamos enfrentando un 14%. Ya, sumado al 2%, antes de un pequeño análisis, el 14% no es que es todo hidroelectricidad. El 14%, más o menos el 8% es hidroelectricidad y el 6% es térmica. Entonces, si sumamos la hidroelectricidad, que es al revés, perdón los dislates, 6% es hidroeléctrica, 8% térmica. Si sumamos la hidroeléctrica... es mayor. Claro, es mayor. Si sumamos el 6% con el 2% que es leña, y con el 2% que son otros consumos como caña, ¿no es cierto? Tenemos que en el 100% del consumo energético nacional, el 90% son combustibles fósiles, son hidrocarburos. Ahora, este 14% comienza a modificarse con el ingreso de los 750 megavatios de Coca-Codo, pero tampoco es que produce un milagro total. Lo que hace es equiparar dentro de la producción de electricidad, hace equiparar un 50% térmica y un 50% hidroeléctrica. Como sube igualmente la producción de electricidad, ya no estamos en el 14 hoy, sino en el 16%.
Por lo tanto, a la fecha actual, el 8% de generación eléctrica es por fuente térmica y el 8% por hidroelectricidad. Ya. Si sumamos el 8% de hidroelectricidad más el 2% de leña y el 2% de caña, entonces tenemos que en este momento el 12% no depende de hidrocarburos. Y por lo tanto el 88% depende de hidrocarburos. Entonces le están haciendo creer a la gente que ya hemos dejado de depender de los hidrocarburos. Pero Eso es- ¿hemos cambiado o no la maquinaria Pero- para que pasen a la electricidad? Y quizá eso es el proyecto de las cocinas de inducción. ¿Cuántos serán las cocinas, antes de irnos al corte, cuántas serán las cocinas de inducción que podrían eliminar el uso del gas y subir para usar esta hidroelectricidad y cambiar en definitiva por lo menos una partecita del consumo de energía? A ver, en primer lugar, se construye un proyecto macro, ¿no es cierto? Que a mí más me suena que es un proyecto de autosustentabilidad para Guayaquil. Ah, ya, expreso. Expreso, ¿no? O sea, vea, la gente de la costa, en especial de Guayaquil, es gente que tiene una visión muy interesada de cómo se orienta el desarrollo nacional. O sea, tienen refinerías, están construyendo el puerto de Pozorja, que va a ser una obra descomunal, tienen el terminal de Monteverde, tienen la construcción de del terminal de almacenamiento de gas licuado y petróleo, con lo cual pueden subsistir independientemente. Pero construyen esta infraestructura de gas licuado y petróleo y el terminal de Monteverde cuando se estaba haciendo la refinería del Pacífico. Pero la refinería del Pacífico, parte de la infraestructura de la refinería del Pacífico era tener los terminales y producir gas licuado y petróleo. Porque toda refinería produce gas licuado y petróleo. No necesitamos almacenamiento. Entonces, ¿por qué se hacen las dos cosas? Pero al final, lo único que funcionó fue el terminal de Pascuales. Porque la refinería está en veremos. Entonces, fíjese usted cómo se maquinan las cosas y cómo caminan. Pero cuando ya tenemos inaugurado el sistema este de almacenamiento de gas en tierra, que tuvo dimes y diretes todo el camino, porque ahí estuvo SKK, estuvo Asia, estuvo empresa Asia que no tenía respaldos financieros y que terminó quebrando, y en el camino el cuerpo de ingenieros del ejército tuvo que dar terminando, como dicen en Quito, en gerundio, esas obras. Cuando se dice, bueno, ya hay una infraestructura descomunal para almacenar gas y proveer de gas al país, sucede que nos dicen que vamos a las cocinas de inducción. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Entonces, ¿para qué hicieron semejante obra que costó 606 millones de dólares para decirnos que no, que vamos a ir a otro concepto del manejo de la energía? Doctor Tandazo, luego de este corte continuamos con esto porque la gente sí quisiera, o digamos, queremos que reflexione sobre esto, porque además ha de haber que plantearles a los que vengan a proponer un gobierno alterno o a los mismos que pueden seguir, si es que así decide la ciudadanía, algunas preguntas sobre eso. Entonces, en 2 minutos volvemos para seguir conversando con el señor doctor Augusto Tandazo. En nombre del municipio de Quito se construye el más grande intercambiador de Carapunco. Otras vías pueden ser usadas cuando cause problemas de circulación. Para esto puede entrar a www.quito.gov.es. Ahí encuentra vías alternativas. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Unámonos a ser parte del programa Padrinos Solidarios, una iniciativa en la que tú, desde cualquier lugar del país o el mundo, puedes acompañar a un niño afectado por el terremoto. Padrinos Solidarios consiste en una ayuda transparente para cubrir necesidades básicas, creando lazos entre los niños y sus padrinos, apoyando así a los afectados más vulnerables. Para más información ingrese a la página www.padrinosolidarios.com. Contamos contigo. Este es un aporte social de esta emisora. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos
regreso ya con el señor doctor Augusto Tandazo y le decíamos antes de terminar que entonces esto no nos queda muy claro. Usted nos planteó una cosa, ¿para qué se hizo el terminal de gas? Si está planificado también en la refinería del Pacífico, pero también esta propuesta de las cocinas de inducción. ¿Descubre algo usted ahí, además de lo que ya nos ha hecho reflexionar? A ver, es la desplanificación del país, es el desconocimiento sobre cómo manejar el tema de la administración del Estado. Pero no le pidamos peras al olmo. Si el 24 de mayo del 2015, en la Asamblea Nacional, el presidente dijo, con o sin petróleo la economía está sólida. Ese es el manejo de la economía por un economista. Podemos tener a 20 Y en septiembre del 2008... Cuando cae Lehman Brothers y estalla la economía, la crisis económica mundial, dijo, a mí qué me importa la crisis de Estados Unidos. Primero no se enteró que era la crisis mundial, creyó que era de Estados Unidos. Para luego, después de un año, tener que decir, no, es que esta crisis nos afectó porque es la peor de los últimos 70 años. Entonces, no es que hay una solvencia en el manejo económico y no ni solo técnico. es manejo del discurso. ¿Usted cree que...? A ver, yo pienso que el discurso, la politiquería y el discurso siempre aceptan un estiramiento de las cosas, pero no a ese nivel. No a ese nivel. Porque hay cosas que no se pueden... Que hay un profesional no puede sostener. No puede sostener. Como por ejemplo haber dicho, que lo dijo en los medios de comunicación, refiriéndose a la deuda pública externa de los años de los gobiernos anteriores, dijo, si el petróleo cae en el 2008 cuando estaba cayendo, no pago la deuda. Y hoy la caída del petróleo fue peor que la del 2008. ¿Y por qué no dice no pago la deuda china? Más bien dijo que pagó. Entonces, doble discurso. Yo sí pago mi deuda, pero no pago la otra deuda. Y esta deuda que ha sido totalmente cuestionada. Pero aquí un mensaje a los ambientalistas, que es importante verlo. ¿Para qué es que se genera el desarrollo de hidroelectricidad y de fuentes alternas de energía? ¿Para qué? Es un concepto muy claro. Para sustituir la producción de energía a través de hidrocarburos de cualquier tipo. Porque contaminan. Ir bajando el consumo de hidrocarburos para cambiar a esta que es más limpia, digamos. Entonces, a ver, aquí hay una operación muy sencilla. Estábamos produciendo 5.300 megavatios de energía antes de Coca-Cola. Entran 750 megavatios de energía limpia. ¿Qué debimos haber hecho? Cerrar centrales térmicas para sustituir energía limpia con centrales térmicas. Y no se han cerrado. Ninguna. Y lo que hace más bien el Ecuador dice, no, vamos a exportar energía. Entonces, energía eléctrica. Entonces uno dice, sí, económicamente puede ser ventajoso, no lo sé. ¿Por qué? Porque si bien estamos exportando energía eléctrica... Ya tenemos algún dato de exportación. Claro, estamos exportando a Colombia y Perú. Pero mientras estamos exportando energía, no nos damos cuenta que el 50% de la generación eléctrica en el Ecuador es térmica. Y esa generación es en base a diésel importado. Entonces uno no termina de entender los dos conceptos, el ambiental y el económico. Porque estamos gastándonos plata de lo que importamos. Entonces estamos produciendo más hidroelectricidad, pero no hemos sido capaces de cerrar las térmicas. Entonces, cuando se habla de controlar el ambiente, de controlar la emisión de gases de efecto invernadero, sucede que, y los ambientalistas han dormido, yo aquí les sacaré tarjeta amarilla. ¿Usted no cree ahí que el gobierno nacional, a la cabeza del presidente Correa, lo que no han querido es cerrar las térmicas, porque si cierran las térmicas y entra solo hidroelectricidad, a lo mejor lo único que están cubriendo es el crecimiento de los propios requerimientos del país y ahí no se justifica la exportación? Es que ahí está el quid de la cuestión. Y es un tema económico que el gobierno tendría que transparentarlo, porque producir energía eléctrica a partir de lo térmico tiene un costo altísimo y hay subsidios altísimos. Entonces, ¿por qué no se paralizaron determinadas centrales térmicas, las más contaminantes en el Ecuador? Entonces, cuando aparece esto en el sector eléctrico, uno dice, bueno, vamos a ir a la transformación energética del país. Y le venden la idea de que mañana está la transformación energética del país. A ver, vamos a ver el consumo energético del país por tipo de consumo. El 42% del consumo del Ecuador es transporte. El 42%. 42%, es una cifra descomunal. El 18% es industria. ¿Solo el 18%? Solo el 18%.
Es que es un despropósito total. Entonces Y el hay 12 por- empatado con el comercio. y el Claro, 12% estamos es residencial. viviendo, ya. Entonces uno dice, a ver, porque hay una cantidad de propaganda que sale que yo no estoy en contra. Porque todo lo que sume en términos de abandonar los hidrocarburos es bueno. Pero nos dan a entender que con ya una estamos. foto de un auto Renault eléctrico ya estamos resolviendo el problema del transporte. Es el 42% el consumo energético del Ecuador. Y dentro de este 42%, el 86% del 42% es transporte terrestre. Entonces, porque solo ese 14% es aviación y barcos. Ya. Y el resto es terrestre. Y dentro de lo terrestre, el 40% más o menos del consumo son transporte pesado. Camiones, claro, buses, y todo. 30% transporte liviano, carga liviana. Ahí está Porque, también porque no es que son los autos y jeeps el mayor No. consumo en el transporte. Los autos y jeeps no pasan del 17-18% del consumo. Entonces, ejemplo, ¿cómo a la carga liviana y peor a la carga pesada? ¿Qué se le va a conectar para que funcione con electricidad? Ahí tenemos un tremendo problema en el Ecuador, imposible de solucionarlo. O Porque, por lo menos a largo tiempo y con dificultad. pero que nos debería obligar a mirar hacia el futuro y decir, por ejemplo, ¿el Ecuador necesita autopistas Quito-Guayaquil como ofreció este gobierno? Ya. Necesita, porque dijo que con el ITT Sí, sí, íbamos a hacer autopistas. Lo que necesitamos son transportación eléctrica, trenes de carga, para poder transportar, porque si no, vamos a depender de la transportación de carga pesada que consume una cantidad descomunal, 42%. descomunal Y de la energía del en Ecuador. miles de dólares debe ser, en millones de dólares. Claro, debe pero ser ¿qué se también. está haciendo en esa materia? Absolutamente Y nada. con combustibles además subsidiados. Con combustibles subsidiados. En Pero 10 viene años. otra vez el otro tema que también hay que analizarlo. Nosotros tenemos reservas probadas de petróleo. Voy a poner un ejemplo para que la ciudadanía nos entienda. Es como que una persona esté acostumbrada a comer atún y tiene 10 latas de atún y come una lata diaria. En 10 días ya no hay Ya atún. no hay atún. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una cantidad X de reservas de petróleo y estamos produciendo 203 millones de barriles anuales. Eso quiere decir que en el cortísimo plazo se nos viene una crisis, es así, incontenible, ya no igual a la de los precios del petróleo, sino peor, porque llegaremos al momento donde no tengamos reservas de petróleo. Y entonces viene el tema, ¿cómo Ni sustituimos? siquiera para el Ni siquiera para el nuestro. consumo interno. Entonces viene el tema, ¿y de dónde sacamos ese petróleo? Primero lo confundieron al país con el tema del ITT, Ya. en donde el gobierno tuvo toda la responsabilidad de haber generado esa Esa expectativa. imagen de, Y ese además de ecologista, de defensor, y terminó Terminó en lo diciendo, mismo, pero termina en lo mismo, ¿por qué razón, Francisco? Y lo digo con nombre y apellido, por la ignorancia, por el desconocimiento de cómo funciona el mercado del carbono en el mercado internacional. Ellos pretendían que un proyecto como el Yasuní TT iba a ser aceptado en el régimen europeo de derechos de emisión. Claro. Eso era imposible, porque ese proyecto no tenía la forma de haber sido aceptado porque era un proyecto de no emisión de gases de efecto invernadero y no de reducción de gases de efecto invernadero, que son dos cosas diametralmente totalmente diferentes. distintas, claro. Entonces, obviamente presentaron, se dieron la vuelta, viajaron alrededor del mundo, Costó hicieron bastante. turismo por todo lado y al final se dieron cuenta que esto no tenía sentido. Alemania incluso contrató un estudio que lo hizo Silvestrum de Holanda Ya. y la GTZ alemana Para- para ver si era factible el aceptar o no la iniciativa Yasuní TT como un proyecto en el mercado del carbón y concluyeron que no tenían cómo aceptarlo porque va contra la normativa del protocolo de Kioto. Entonces, se debe actuar con responsabilidad. Lanzaron esta campaña del Yasuní TT en el 2007 para tener que 6 años después volver a lo mismo. ¿Pero qué se perdió en el camino? Haber desarrollado la infraestructura con dinero que sí había, Ya. el mismo dinero del FEISEG, para desarrollar esa infraestructura del desarrollo de ese campo, que ya lo hubiéramos tenido, porque ese desarrollo de ese campo es indispensable para darle sustentabilidad a la refinería del Pacífico. Eso aumenta la producción y las posibilidades de seguir produciendo en el país.
O sea, en principio estaba bien. Y además la explotable, refinería del Pacífico, ¿con qué crudo se va a alimentar? Si es tan fácil hacer una refinería, construir una refinería con este prurrito de que la refinería es para el mercado del Pacífico. ¿Por qué Colombia no ha hecho una refinería importando petróleo? ¿Por qué no ha hecho Perú otra refinería importando petróleo? Chile lo mismo. Claro. Porque tenemos que verle la sustentabilidad al proyecto. Y entonces la sustentabilidad de la refinería del Pacífico está en función del crudo. Y nosotros deberíamos sustentar esa refinería con nuestro propio crudo. ¿Pero usted cree que entonces iban a hacer la refinería? ¿Usted cree que sí? Este gobierno no la va a hacer. Ah, ya. Porque primero... ¿Y un próximo está obligado a hacerlo o cree que ya hemos perdido esa plata? Está obligado a hacerlo. Ya. Porque el país necesita lo que dice la misma Constitución, soberanía energética. Bueno. Yo pensaría que la palabra se extralimitaron en muchas palabras, era soberanía. Autosuficiencia o seguridad energética. Yeah. ¿Qué es lo que busca todos los países del mundo? Yo necesito energía. No depender porque de otros. Sin energía no podemos llegar a lo que llegó Venezuela, que 3 días a la semana no hay luz, no hay energía eléctrica. Entonces tenemos que tener seguridad energética. Y para eso era el ITT. ¿Qué es lo que pasa en el comienzo de este gobierno? Que un ala del gobierno quería desarrollar el ITT con Petrobras. Y Alberto Acosta, ministro de Energía y Minas, quería desarrollar el ITT con PDVSA. Ah, era cuestión de con qué empresa hacían, pero los dos querían hacer. Claro, pues no es que no querían desarrollar el ITT. Tanto que Alberto Acosta firme el convenio con el gobierno venezolano el 17 de abril del 2007. Pero entonces ahí nos engañaron. Pero claro, entonces, como una medida parche fue, entremos, para no... En ese momento el gobierno tenía una prioridad política, que era la nueva constituyente, la nueva constitución, para ahí crear toda la estructura para captar los poderes del Estado. Para hacer lo que es ahora. Lo que es ahora. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, yo no provoco un enfrentamiento a lo interno en este momento, ni me enfrento a los indígenas, ni a los ambientalistas, ni a los dos grupos del gobierno que querían explotar, entre ellos Alberto Acosta. Explotar con PDVSA. Y esto en los documentos oficiales. Entonces dice, vamos a entrar a la iniciativa Yasuní ITT. Pero una iniciativa que no tenía patas ni cabeza. Y que terminó siendo un fracaso. Y un discurso vergonzoso. Porque los informes de la GTZ alemana y Silvestron de Holanda, que los conoció Europa, fueron de junio del 2009. Allí ya, en Europa se dijo, la iniciativa Yasuní ITT no tiene futuro. Y sin embargo, 4 años más esperaron, hasta el 2013. Entonces usted diría, hay que hacer la del Pacífico. Hay que hacerlo, pero hay que evaluar lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Y estaría bien también lo que se hizo con la de Esmeraldas? ¿O hay también lo de Esmeraldas era una necesidad vital. Lo cual no quiere decir que justifiquemos los montos y los tipos de contrataciones. Porque ¿usted sabe cuánto cuesta una refinería de estas como la que tenemos en Esmeraldas ahora? Una refinería debe estar... están vendiendo, me decían un día uno de los entrevistados. Puede usted ir y comprar una refinería de estas y cuesta $850 millones. ¿Eso es posible? No. Yo pienso que no está mal que haya un pensamiento crítico del gobierno. Yo no creo que eso está mal. Es más, se contribuye a que el gobierno a veces corrija el rumbo. Pero tampoco se pueden exagerar las cosas. O sea, esa es una refinería que venía ya teniendo cerca de 40 años de funcionamiento. Hasta un carro necesita un determinado momento bajar la máquina, hacer un montón de cosas. Más bien yo criticaría en eso un tema muy importante. Que comenzaron a caminar en ese tema cuando ya la refinería comenzó a dar demasiados problemas y eso encareció el costo. ¿A qué me refiero? Desde el 2005 y 6 ya era necesario había problemas, actuar. Y no era este gobierno todavía. No se diga el 2007, 2008, 2009, 2010. En este gobierno se perdieron solamente en haber contratado, en haber acordado la rehabilitación de las refinerías Esmeraldas con PDVSA, se perdieron 2 años. El presidente de la República en diciembre del 2008, o sea, 2 años de gobierno, le envió una carta a Petroecuador donde le dice que han pasado 2 años y ese documento, o sea, el acuerdo firmado con PDVSA, no ha servido para absolutamente nada. Eso es como decir la confesión de partes de prueba. O sea, el mismo presidente dice, no nos sirvió de nada estar con Venezuela. Como no nos sirvió de nada
habernos aliado en la refinería del Para el Pacífico con PDVSA, cuando PDVSA es una empresa quebrada. Nosotros pensábamos que Pero PDVSA... ahora somos socios. Pero somos socios y de toda sociedad que hemos tenido con PDVSA nos ha ido mal. En Río Napo le dimos un campo productivo de primer nivel, que hoy está produciendo 70.000 barriles. Nos ofrecieron a cambio en el convenio que firmó el ministro Acosta, Alberto Acosta, También, con PDVSA. Claro, ahí se comprometió a entregar los campos maduros. Mire ese nacionalismo. No, a entregar los campos maduros a PDVSA. Se avanzó a entregar el uno solo, que fue Sacha. ¿Sí? Ahí se pacta lo de la refinería del Pacífico. Ahí se pacta. Eso es made in Alberto Acosta, lo de la refinería del Pacífico. Claro, él se alió con PDVSA. Pues Pero y cuando él habla del aromo y esto, que no era el grupo más bien más ambientalista del gobierno y tanto que terminan yéndose. Es que él se olvida de lo que firmó. Por eso hay una cosa que no se la quiero decir con sorna, pero Alberto jamás acepta debates con otras personas. Y desgraciadamente los periodistas siempre le dan entrevistas a él solo. Entonces no hay nadie que le diga, oiga, ahí este papel, lo que firmó acá. Yo tuve un debate con él en la Universidad de San Francisco, en donde creo que quedó muy claro para los asistentes de que él había firmado... Las responsabilidades de cada uno. Había firmado, tenía un documento que se llama Agenda Energética 2007-2011. Lo firmó el economista Costa. Y ahí se habla de la explotación del ITT. Entonces, ¿de qué habla? Pero aquí, en este documento, se acuerda entregar Sacha. Se acuerda entregar campos maduros. Y conclusión de esto se entrega Sacha. Y nos iba a dar Venezuela un campo también a nosotros para que comencemos a dar pininos y Petroecuador se internacionalice, pininos en el campo internacional. Salgamos de esto, porque hay países que producen petróleo y produciendo petróleo, sin embargo, salen a buscar petróleo afuera. Porque hay que guardar sus reservas para el futuro. Llegará el momento donde la humanidad llore cuando desaparezca el petróleo. Y nos ofrecieron el campo Ayacucho. Estamos 22 de junio del 2016. Hasta hoy no nos dieron Ayacucho 5. No nos dieron. Cuando el Ecuador comenzó a insistir que le den el campo Ayacucho 5, dijeron, no, te vamos a dar el campo Tibacum. ¿Sí? Y tampoco nos lo dieron. Y luego nos dijeron, te vamos a dar el Dobocubi. A ver, pero vamos a hacer un análisis matemático del tema. Nosotros terminamos dándole Sacha, campo que produce 70.000 barriles, y le dimos el 30% de la participación en la empresa de economía mixta Río Napo a PDVSA. 30% de un campo que produce 70.000 barriles. Y ellos, la última propuesta que nos hicieron hace unos 2 años, y no nos han vuelto a hacer ni siquiera ninguna propuesta más, era de darnos un campo Dobocubi que producía 7.000 barriles de petróleo y nos ofrecían el 14% de participación en ese campo. O sea, Venezuela nos ha tomado el pelo en este gobierno, pero se ha cansado de tomarnos del pelo. Y no podemos revertir esto, cobrarles algo de lo que se han llevado, entonces. A ver, aquí tengo una primicia que creo que va a salir, no sé en qué momento. La empresa de economía mixta Río Napo, la superintendencia de compañías, entiendo, la está declarando en liquidación. Debe estar ya emitido esa resolución. Mientras usted y yo estamos conversando, Francisco, es posible que esté... Sí, ordenada la liquidación. Y la razón para la liquidación, sentarse bien, la razón para la liquidación es que hasta la fecha no ha presentado los balances en la superintendencia de compañías. Entonces, ¿dónde está la eficiencia de este gobierno? O no presentaron para ver qué pasaba ahora, porque también tienen listo esto para que pase a manos de Halliburton. ¿Y usted se acuerda quién está gerenciando eso? ¿Quién manejan directamente de Petroecuador? Eso, vea... funciona como una empresa aparte, ¿sí? Como una empresa aparte, pero siempre con el control de los estamentos. Ahí yo quisiera aprovechar de su bondad para decir lo siguiente. En Brasil existe lo que se llama el buey de piraña. En una gran cantidad de ganado que tienen los hacendados, toman la precaución para cruzar determinados afluentes en la Amazonía, de que buscan el buey más malo, más viejo, más enfermo o lo que sea, y lo hacen pasar por una parte para que las pirañas se coman ese animal, y pueda la gran cantidad del ganado, la manada, pasar por otro lado. Entonces aquí en el Ecuador estamos acostumbrándonos mucho a caerle al buey de piraña.
Y nunca nos preguntamos, ¿y ese buey de Piraña era autónomo? Él manejaba las cosas sin consulta con los estamentos superiores. Entonces, eso es imposible, peor en un gobierno autoritario, en donde no se mueve una paja en ningún sitio sin que conozcan las autoridades. Si el presidente quiere, va y preside el Claro, directorio de en el caso de los O sectores si quería, estratégicos, la línea de mando está claramente determinada. Ni siquiera es el presidente Correa. Es el vicepresidente Jorge Glass, el ministro de sectores estratégicos Rafael Poveda, y de ahí viene la orden a todos los demás. Entonces, a veces nos vamos contra el buey de Piraña, pero por favor, los temas vienen de mucho más arriba. Y eso provoca estos dislocamientos que terminamos sin entender cómo es que ya en 10 años de gobierno tenemos todavía estos problemas. Sí, no, pero además esto se amerita una auditoría real. ¿La Contraloría tiene que ver en esto o no encontrará tampoco motivos para entrar? Verá, la Contraloría General del Estado ha perdido toda credibilidad. ¿Y por qué razón lo digo? ¿Cómo usted puede creer que, por ejemplo, diga que existen glosas por no sé cuántos millones de dólares por deficiencias en la comercialización de crudo? Y luego dice que no existen esas deficiencias y que las glosas se desvanecen en cero. Entonces, lo primero que tiene que salir el control es decir, señores, yo he tenido un equipo de trabajo de última categoría que me han hecho cometer este error, porque no puede... Y cancelar a alguien. Y cancelar a alguien, decir, señores, esto no puede ser. ¿En qué pararon, pregunta la Contraloría, en qué pararon las glosas que establecieron por el tema de San Francisco? Las desvanecieron. 120 millones de dólares en glosas, me parece que fue. Desvanecieron. Entonces uno dice, ¿qué es esto? De eso no se acuerdan cuando presentan los informes de labores. Cuando dice desvanecieron, no es que habrán justificado, no será que pero entonces la Contraloría no sirvió. Pero entonces los equipos de la Contraloría no sirvieron. No sirvieron. Es que porque miren, en 120 millones no se puede equivocar. Francisco, en el tema de la central San Francisco, se cometieron tal cantidad de despropósitos como este. Cuando saltó el problema de que estaba mal construida la central, el gobierno optó por dos cosas que hizo, entre otras. Una lo votó. Los mandaron sacando. Francisco, si yo tengo a alguien que me debe, o usted, Francisco, tiene a alguien que le debe dinero, lo primero que hace un abogado es evitar que salga del país. Claro. Eso se llaman medidas cautelares personales, para que responda. Y aquí les dijeron, lárguense. O sea, yo nunca entendí eso. O sea, váyanse para que no respondan. Pero viene la siguiente. Le demandaron no a Odebrecht, sino al Banco Nacional de Desarrollo del Brasil, al BNDES, ante la Cámara de París, de Arbitraje de París, que nos costó como 15 millones de dólares solo ese arbitraje, y que lo perdimos, desde luego. Así. No podíamos ganar nunca, porque lo demandamos porque él había financiado San Francisco. Es como que demandemos al carpintero que construyó la cama donde se cometió un adulterio. El banco estaba financiando, pero no estaba construyendo, pues. Entonces, ese fue además de que nos costó 15 millones. Claro, entonces con eso se dio una imagen al país de que estaban defendiendo al país. Luego, para que venga Odebrecht, dijeron, ok, vamos a resolver el tema. El contrato establecía que cualquier diferencia con Odebrecht se debía ventilar ante la Cámara de Comercio de Ambato. Arbitraje en la Cámara de Comercio de Ambato. Y eso era importantísimo. Claro. Porque en el arbitraje caben los recursos de nulidad. Si el arbitraje era negativo a nosotros hubiéramos tenido que incoar un procedimiento de arbitraje ante la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua. Sí. Primero ante el presidente de la Corte y luego, dependiendo del resultado, ante la sala. ¿Qué hizo el gobierno? Pactó con Odebrecht que ese arbitraje que estaba pactado en el contrato, que sea en Ambato ante la Cámara de Comercio, se lo lleven a Chile. Entonces, ¿qué pasa? Si mañana ese arbitraje es negativo al Ecuador, nosotros tenemos que meter un recurso de nulidad ante la Corte de Justicia de Chile. O sea, eso es ayudar a una empresa para que se sustraiga. Para arreglar también, para dejarle como debió haber sido la central hidroeléctrica de San Francisco. A ver, hicieron ahí una barbaridad primero. Cuando esté el problema, en vez de decirle a Odebrecht, venga, vea lo que encontramos, entréguenos como y entréguenos, comenzaron a hacer determinadas obras que terminaron tapando muchos de los daños que existían.
Entonces, en esas discusiones deben estar en este arbitraje. Pero además, mire usted, que no está resuelto todavía en San Francisco y que solo faltaría que la Odebrecht nos gane. solo falta eso. Pero mire, viene el tema de la Oxy. El presidente dice, enjuiciaré a la Oxy. Hasta hoy no he metido ningún juicio a la Oxy. Y luego, para sorpresa de todos, en el gobierno más nacionalista que dijo que no se iba a someter al arbitraje de la Oxy, declararon, yo tengo las declaraciones en 4 columnas del diario El Comercio, dice, aceptaremos el arbitraje sea cual sea. Entonces viene el tema, porque ellos se escudan en este ropaje, que no es más que el ropaje. Yo me puedo sacar este terno y ponerme otra ropa. Claro, yeah. El socialismo del siglo XXI es un populismo que ha favorecido intereses internacionales. Es un gobierno más de los mismos de siempre, además con determinados tintes neoliberales. ¿Acaso no están en el gobierno los que fueron defensores del TLC? ¿Qué se están olvidando? Defensores del TLC. ¿Acaso para poder hacer que aterrice en nuestro gobierno la nueva dogmática en el derecho público recomendada por el Banco Mundial, que es el neoliberalismo transformado en leyes, ¿acaso el que condujo todo eso no fue Projusticia, financiada por el Banco Mundial y dirigida por el doctor Gustavo Yalc, hoy presidente del Consejo de la Judicatura, y sin embargo hablan de la gran noche neoliberal? Entonces, esa es la falta de memoria que hay en el Ecuador, que no hace ver los ecuatorianos con quiénes están, quiénes son los que integran los niveles de gobierno. Doctor Tandazo, se nos está terminando el tiempo, pero yo quisiera un último mensaje. En medio de todo este panorama, ¿usted cree que la matriz productiva ha variado en algo? ¿Es un buen mensaje decir que vamos por un cambio de matriz productiva? Es un mensaje y nada más, porque se ha complicado más. Ejemplo, la FAO, la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, dice y advierte al mundo que cuidado con la utilización masiva de determinadas tierras para la producción de biocombustibles, de materia prima para biocombustibles, porque eso atenta contra el uso del suelo y hace competir al suelo, que debería ser fundamentalmente para agricultura alimentos y ganadería, para alimentos, con la energía. Y este gobierno, incluso con un subsidio descomunal, que deben estar felices las empresas y las personas que le venden el aguardiente a 75 centavos el litro, con un subsidio descomunal, está haciendo eso. Entonces, ese es un retroceso a la matriz productiva. No se ha hecho, no entienden siquiera lo que es la matriz productiva, pero fundamentalmente en el país hay que dejar de lado los odios. Hay un viejo principio de los chinos que dicen, si no llueve en las alturas, el agua no llega al llano. Si en una economía no hay solidez, no hay una economía robusta, empresas nacionales robustas, sencillamente la miseria va a ir carcomiendo la estructura. Seguimos siendo comerciantes y comiendo de afuera, entonces. Comiendo de afuera. Pero si no tenemos la plata para comprar. Y la solución no está en las salvaguardias, pues la solución está en producir, pero para eso tiene que haber un gobierno que no lo mira al empresario nacional como el enemigo. Pero además, ¿cuál es el ropaje que se pusieron? El socialismo del siglo XXI, que no tiene contenido, porque son 2 o 3 libros de Dieterich. Pero que mismo ya pero que ninguno los ha puesto en vigencia, salvo Venezuela, pero los resultados están ayer. Ahí me despido, Francisco, con una noticia deportiva. La selección de fútbol de Venezuela que volvió de la Copa América a Caracas fue asaltada y les robaron todo lo que llevaban a Caracas. Eso es Venezuela, el exponente máximo del socialismo del siglo XXI. Y ha sido prácticamente el que ha señalado el camino al Ecuador, sobre cómo conducirnos. Entonces, con odio no se va a construir un país. ¿Un acuerdo nacional, creería usted? Un acuerdo nacional, pero para eso necesita que los que participen en el acuerdo nacional se saquen unas cuantas telarañas que tienen en la cabeza. Usted, si va a ser tentado por la actividad política y todo, ¿está dispuesto a aceptar? Porque a veces la militancia que usted ha hecho en opinión pública, y eso no solo los medios lo reconocemos y apreciamos en alto grado, pero ¿está dispuesto también a mojar lo que diríamos en la serranía el poncho? Yo podría hacerlo, ¿sí?, por el país. Lo he hecho tantos años defendiendo intereses del país y no me negaría, pero lo único que exigiría es que haya seriedad. O sea, que no sea
esto de juntarse por juntarse. Ya. Tenemos que pensar Que sea en base a un proyecto. qué tipo de país necesitamos. Necesitamos salir de donde estamos. Estamos metidos en un foso. Y en ese foso vamos a salir si tenemos una visión objetiva y la decisión de querer ser un país como el que deberíamos ser. Aquí en este Y país que hay gente muy podemos ser. preparada y que podemos ser. Pero desgraciadamente los partidos políticos no se Están nutren de la gente priorizando más preparada Ya. del Ecuador. A la hora de la verdad están buscando presentadores de programas de cualquier entretenimiento tipo, sí. y entre cosas. No, así no se construye un país. Porque un país se lo tiene que construir desde el conocimiento y desde la decisión. Queremos agradecer al señor doctor Augusto Tandazo, con quien nos hemos dado la vuelta por todo el mundo energético, por este concepto de la matriz productiva. Le hemos también requerido a ver si es que va en este camino de buscar. Este es un programa que promueve la democracia, que promueve la búsqueda de construir organizaciones políticas realmente representativas. Por lo tanto, empata con el concepto aquel de que los mejores ecuatorianos tienen que comprometerse también en la construcción del país. Juntos trabajamos por el Metro de Quito, continuamos con la construcción de las estaciones Iñaquito, El Calzado, La Carolina y Solanda. Por el momento estas obras no afectan el tránsito vehicular. La Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor. Muchas gracias, doctor Tandazo. Gracias, Este programa está ya a la disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde y con ustedes nos encontramos mañana.